Dicen que el silencio dentro de una iglesia siempre trae paz. Pero aquella noche, el silencio fue interrumpido por una voz que no pertenecía a este mundo. El padre Miguel había enfrentado muchas cosas en su vida: la confesión de asesinos, las lágrimas de los arrepentidos, los gritos de los poseídos, pero nada lo preparó para lo que escuchó en ese confesionario. El demonio no gritó, no maldijo. Solo susurró algo tan terrible, tan imposible, que el sacerdote deseó no haberlo escuchado jamás. Porque a veces, la verdad puede ser más oscura que el propio infierno. Durante una tarde cualquiera en el confesionario de una antigua iglesia, el padre Miguel se preparaba para escuchar una confesión más, sin imaginar que esa sería la más perturbadora de su vida. El aire se volvió denso cuando un hombre entró, cubierto por una capucha negra, y se arrodilló en silencio. Su respiración era irregular, casi animal. El sacerdote hizo la señal de la cruz y comenzó con las palabras de siempre, pero lo que escuchó a continuación heló su sangre. Padre, no vengo a confesar mis pecados, vengo a confesar los tuyos. El hombre habló con una voz que no era humana, una voz que parecía venir de un abismo sin fondo. Miguel intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, y el hombre respondió con un tono burlón: tú lo sabes. Me llamaste muchas veces en tus oraciones, aunque no lo admitas. A partir de ese momento, la conversación se tornó en algo fuera de este mundo. El penitente comenzó a revelar detalles íntimos del pasado del sacerdote, cosas que nadie más conocía: la noche en que dudó de su fe, el nombre de la mujer que alguna vez amó en secreto, el momento exacto en que su fe estuvo a punto de romperse. Cada palabra era como un cuchillo que abría viejas heridas. El demonio no solo hablaba, sino que disfrutaba de hacerlo. Nosotros conocemos el olor del miedo, y el tuyo, Padre, lo sentimos desde aquí. El sacerdote recitó oraciones, invocando el nombre de Cristo, pero cuanto más oraba, más fuerte se volvía aquella voz. Las luces del confesionario titilaban, el aire se tornaba más frío, y algo golpeaba desde el otro lado del reclinatorio, como si algo invisible se moviera entre ellos. Finalmente, el hombre gritó con una mezcla de furia y dolor: Él no te escucha, el cielo está en silencio, y luego, un silencio absoluto lo cubrió todo. Cuando el padre Miguel se atrevió a mirar a través de la rejilla, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras resonando entre las sombras. Desde entonces, cada noche, el sacerdote asegura escuchar susurros en la iglesia vacía, voces que repiten sus pecados con precisión demoníaca. Muchos dicen que nadie debería entrar en ese confesionario después de medianoche. Ahora dime tú, ¿qué crees que sucedió realmente esa noche? ¿Fue una posesión, un castigo o la locura de un hombre que enfrentó al infierno cara a cara? Escribe en los comentarios qué opinas y si alguna vez has escuchado una historia así. ¿Crees que el demonio puede hablar a través de un penitente? En la soledad de un monasterio olvidado, el padre Esteban encontró un manuscrito antiguo cubierto de polvo y sangre seca. El texto hablaba de un nombre que ningún ser humano debía pronunciar, el verdadero nombre de Dios, y advertía que quien lo escuchara perdería la razón y sentiría el mundo desmoronarse a su alrededor. Movido por una mezcla de curiosidad y fe, decidió probarlo, convencido de que su vocación le protegería del mal. Esa noche, mientras la luna bañaba el altar en una luz espectral, Esteban comenzó a recitar las palabras tal como estaban escritas. Al pronunciar el primer sonido, un viento helado recorrió la capilla y las velas se apagaron de golpe. Una voz profunda y gutural emergió de las sombras, un sonido que no pertenecía a ningún ser vivo. Era el demonio usando aquel nombre prohibido, y cada sílaba parecía desgarrar la mente del sacerdote. Esteban cayó de rodillas, temblando mientras su propia voz se mezclaba con la del ente, repitiendo sin control sílabas imposibles, y su mente se llenaba de visiones de fuego. Abismos infinitos y secretos del universo que ningún humano debía conocer. Las paredes del monasterio comenzaron a retorcerse ante sus ojos, figuras oscuras se deslizaban por el aire y un frío absoluto penetraba cada fibra de su cuerpo. Durante horas que parecieron siglos, la voz continuó, revelando verdades que nadie podría soportar, y cuando finalmente cesó, Esteban estaba marcado para siempre. Su mirada reflejaba un terror silencioso, y aunque respiraba, su mente ya nunca volvería a ser la misma. Desde ese día, la capilla quedó vacía,
cubierta de advertencias y susurros de los monjes que nunca se atrevieron a acercarse después del atardecer, y el manuscrito desapareció, dejando solo la memoria de un encuentro con lo imposible, un eco de locura y de un nombre que no debe ser pronunciado jamás. En lo profundo de la biblioteca del convento, el padre Ignacio halló un pergamino cubierto de polvo y moho, un documento que nadie había abierto en siglos. Mientras lo desenrollaba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los símbolos y palabras escritas parecían latir con vida propia. Con cada línea que leía, comprendía que aquello no era un simple texto antiguo, sino la confirmación de un secreto que su familia había guardado durante generaciones, un pacto ancestral con el infierno, sellado mucho antes de que él naciera, un acuerdo que aseguraba poder, riqueza y protección a cambio de almas futuras. Su corazón latía con fuerza mientras las implicaciones se volvían claras. Cada logro de su familia, cada destino favorecido, cada evento inexplicable de su vida, estaba marcado por ese pacto diabólico. Ignacio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había conocido como amor familiar y fe inquebrantable se transformaba en una red de traición y sombras. Esa noche, solo en la capilla, el sacerdote oró con desesperación, intentando invocar protección divina, pero la presencia que habitaba en el pergamino parecía percibir cada palabra, cada pensamiento, y se burlaba de su impotencia. Voces susurraban su nombre desde las paredes, revelando secretos ocultos de sus ancestros, revelando pactos sellados con sangre y juramentos que trascendían el tiempo. La vela que sostenía temblaba y se extinguió, y en la oscuridad, Ignacio sintió que algo lo observaba con ojos invisibles, esperando que aceptara o rompiera el legado familiar. Cada intento de resistirse lo acercaba más al abismo. El pacto no era solo historia, estaba vivo, esperando ser reclamado, recordándole que su sangre estaba marcada desde el primer aliento de su linaje. Desde entonces, el sacerdote vive entre la luz de la fe y la sombra de un pacto olvidado, consciente de que cualquier decisión que tome puede inclinar la balanza hacia el cielo o hacia el infierno, y que la sangre de sus ancestros aún habla, recordándole que algunos secretos nunca deben ser revelados. En el corazón de una iglesia abandonada, el padre Lorenzo pasaba sus últimas horas en oración, sin saber que su destino ya estaba sellado. Mientras recitaba los salmos en voz baja, una figura oscura emergió de las sombras del altar, un ser cuya presencia parecía absorber la luz, cuyo aliento helado hacía temblar las velas. Su voz, un murmullo profundo y resonante, comenzó a hablar directamente al sacerdote, pronunciando palabras que cortaban el aire como cuchillas. El fin se acerca, dijo, y tú serás el primero en caer. Tu muerte marcará el inicio de un tiempo que ningún hombre podrá detener. Lorenzo intentó recitar exorcismos, invocar protección divina, pero la criatura conocía cada palabra antes de que saliera de su boca. Mientras el demonio hablaba, el cielo sobre la iglesia se oscureció, nubes negras giraban en círculos imposibles, y un viento cargado de ceniza y polvo arrastraba hojas secas que se retorcían como si tuvieran vida propia. Cada sílaba del demonio era un eco de destrucción, cada revelación un escalofrío que penetraba hasta los huesos del sacerdote. La profecía continuó, guerras, hambrunas, plagas y terremotos seguirían a su caída, un ciclo de muerte y desesperanza que nadie podría detener. Lorenzo cayó de rodillas, su corazón latiendo con fuerza mientras entendía que su vida no era solo suya, sino el primer sacrificio de un evento que alteraría el mundo para siempre. El demonio se desvaneció en un suspiro, dejando atrás un silencio mortal y un rastro de frío que impregnaba toda la iglesia. En sus últimos momentos, Lorenzo comprendió la magnitud de lo que había escuchado. La profecía no era una amenaza, sino una certeza, y su muerte sería la chispa que encendería un apocalipsis que nadie podría impedir. Desde ese día, la iglesia quedó desierta, y quienes se atreven a acercarse aseguran sentir un aire pesado, como si el tiempo mismo recordara la caída del sacerdote, y con ella, el inicio del fin. En la penumbra del confesionario, el padre Andrés esperaba escuchar las confesiones de los fieles como todos los días, sin imaginar que esa jornada cambiaría su vida para siempre. Un hombre se arrodilló ante él, su rostro oculto por una capucha negra, y comenzó a hablar con voz extrañamente familiar, una voz que parecía resonar desde el interior mismo del alma de Andrés. Padre, no has venido a confesar tus pecados, pero yo los conozco todos,
dijo el hombre, y un escalofrío recorrió la columna vertebral del sacerdote. Al principio, Andrés pensó que era una burla, un intento de intimidación, pero pronto comprendió que la voz conocía detalles que ni él mismo había compartido con Dios en oración, cada pensamiento secreto, cada deseo reprimido, cada acto de egoísmo y traición que había enterrado en lo más profundo de su conciencia. La voz continuó, revelando su mayor pecado, aquel que había creído imposible de descubrir, incluso para la gracia divina, y que ahora se desplegaba con claridad absoluta ante él. Cada palabra del demonio golpeaba su mente con fuerza insoportable, y Andrés sintió como la vergüenza, el miedo y la culpa lo arrastraban hacia un abismo invisible. El confesionario se llenó de un aire frío y pesado, las velas temblaban y la luz parecía extinguirse, dejando al sacerdote solo con su pecado expuesto. Intentó orar, invocar protección divina, pero cada oración parecía convertirse en eco de su culpa, amplificando el tormento. La voz se deleitaba en exponer sus secretos más oscuros, recordándole que había vivido toda su vida creyendo que podía ocultar lo imperdonable, pero que ningún ser humano, ni siquiera Dios, podía ignorar completamente la verdad de su alma. Cuando finalmente el hombre desapareció, solo quedó el eco de aquel pecado revelado, y Andrés se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma, la sombra de su confesión lo acompañaría para siempre. Y cada mirada, cada acción futura, estaría marcada por la certeza de que lo que creía oculto ya no podía ser ignorado. Desde ese día, el sacerdote camina entre la fe y la culpa, consciente de que incluso el corazón más piadoso puede albergar secretos que ni el cielo se atreve a mirar. En la quietud de su celda, el padre Mateo repasaba sus oraciones, buscando consuelo en la rutina que le había acompañado durante años. De repente, un aire denso y pesado invadió el lugar, y una sombra se deslizó sobre las paredes como si tuviera vida propia. Frente a él apareció una figura oscura, cuya presencia parecía absorber toda la luz, y su voz, profunda y serena, comenzó a hablar con autoridad irresistible. Has confiado toda tu vida en lo que te enseñaron, en lo que rezaste, en lo que juraste proteger. Pero ¿y si te dijera que todo es al revés?, dijo, y cada palabra parecía sembrar una semilla de duda en la mente del sacerdote. La figura empezó a revelar verdades que desafiaban cada principio en que Mateo había creído, los milagros que veneraba, las historias sagradas que enseñaba, incluso la naturaleza misma de Dios y del mal. Todo se presentaba de forma tan convincente, tan lógica y sutil, que por primera vez sintió que su fe podía ser solo una ilusión cuidadosamente tejida. Cada ejemplo que el demonio mostraba era como un espejo que reflejaba no la luz de la verdad, sino el vacío de la duda, y Mateo empezó a cuestionar todo, desde sus oraciones hasta su propósito como sacerdote. La sombra no se limitaba a palabras, las paredes de la celda parecían moverse, mostrando visiones de un mundo donde nada era lo que parecía, donde el bien y el mal se entrelazaban de manera imposible de discernir, y donde la fe no era más que un juego de apariencias. Durante horas que se sintieron eternas, Mateo luchó por mantener su mente intacta, pero cada intento de reafirmar su creencia era contrarrestado con argumentos imposibles de refutar, con imágenes que penetraban directamente en su memoria y en su corazón. Cuando la figura finalmente desapareció, dejó tras de sí un silencio absoluto y un aire cargado de inquietud, y Mateo comprendió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Su fe, antes firme y luminosa, ahora se tambaleaba sobre un abismo de dudas, y aunque continuara con sus rituales y enseñanzas, sabía que la semilla de la inversión había sido plantada, y que nunca podría ver el mundo con la misma certeza. Desde ese día, el sacerdote vive entre la luz de la rutina y la sombra de la duda, atrapado en un conflicto interno que ningún sermón, ninguna oración ni ningún acto de devoción puede disipar por completo. En una iglesia envuelta en penumbra, el padre Julián se encontraba solo, revisando antiguos registros de los feligreses cuando sintió un frío inesperado recorrer el templo. De repente, una presencia oscura se manifestó frente a él, una figura cuya sombra parecía deformar la luz de las velas. La voz que emergió no era humana, profunda y corrosiva, y hablaba con una certeza aterradora: el inocente que adoras, aquel a quien consideras puro, no es lo que parece. Su nombre está marcado por el infierno. Julián quedó paralizado. La voz comenzó a enumerar acciones, pensamientos y secretos de esa persona santa, revelando detalles que nadie podría conocer.
Cada palabra era un martillazo en la conciencia del sacerdote, una verdad imposible de ignorar. La sombra proyectaba imágenes sobre las paredes, rituales ocultos, pactos secretos, actos que parecían bendiciones para algunos, pero que en realidad alimentaban fuerzas oscuras. El sacerdote intentó invocar la protección divina, recitar oraciones, pero cada palabra parecía desvanecerse en el aire denso de la iglesia, impotente frente a la acusación. Mientras la figura continuaba, Julián sintió como la certeza que había tenido sobre la bondad y la pureza de los inocentes se desmoronaba. El demonio no solo acusaba, demostraba con evidencia sobrenatural que incluso el corazón más puro podía albergar sombras imposibles de percibir a simple vista. Cuando la voz finalmente se desvaneció, la iglesia quedó en silencio absoluto, y Julián comprendió que aquel inocente que había admirado toda su vida ahora estaba manchado por secretos que nunca podrían ser espiados. Desde ese día, el sacerdote vive con la perturbadora certeza de que la pureza aparente puede ocultar la más oscura de las verdades, y que incluso quienes parecen invulnerables al mal pueden ser instrumentos del infierno, dejando una marca indeleble en su fe y en su alma. En el silencio de la capilla, el padre Rafael se encontraba meditando, buscando la paz que su vida de servicio religioso rara vez le concedía. De pronto, el aire se volvió pesado, como si un manto invisible cubriera el lugar, y una presencia se materializó frente a él, una sombra oscura que parecía moverse con voluntad propia, con ojos que brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo. La voz que emergió de la figura no era humana, era profunda, resonante, capaz de atravesar hasta los pensamientos más íntimos del sacerdote. Tú has creído que el infierno está lejos, debajo de la tierra, un lugar de castigo físico, pero te equivocas, dijo. El infierno no se encuentra en las profundidades de la tierra, habita en los corazones humanos, en los pensamientos, en los deseos, en la traición y la codicia que ocultas incluso de ti mismo. Rafael sintió como cada palabra se infiltraba en su mente, revelando cada pequeña sombra que había ignorado en su propia vida y en la de aquellos a quienes guiaba. La sombra proyectaba imágenes sobre las paredes de la capilla, hombres y mujeres entregados al odio, a la envidia, al orgullo, a la violencia silenciosa que no deja rastro físico pero consume el alma desde dentro. La figura continuó, mostrando que el verdadero infierno no era un castigo externo, sino la corrupción que crece en el corazón humano cuando se le permite germinar, y que incluso los más devotos podían albergarlo sin saberlo. Rafael intentó recitar oraciones, invocar la protección divina, pero sus palabras sonaban vacías ante la claridad de la revelación. Cada acto de egoísmo, cada pensamiento reprimido y cada secreto oculto se manifestaban como llamas invisibles dentro de los corazones humanos, y la presencia del demonio parecía señalar con precisión cada punto oscuro, mostrando que no hay lugar en el mundo donde el infierno no exista. Cuando la sombra finalmente desapareció, la capilla quedó en silencio, y Rafael comprendió que su fe, aunque intacta, ahora debía coexistir con una verdad aterradora. El infierno no era un lugar lejano, sino un espejo interno, un fuego que arde dentro de cada ser humano, y que reconocerlo era el primer paso para no ser consumido por él. Desde ese día, cada mirada a su alrededor, cada pensamiento y cada acción lo recordaban, porque la verdadera batalla no se libraba fuera, sino dentro del corazón de todos. En los pasillos silenciosos del Vaticano, el padre Lorenzo revisaba documentos antiguos cuando una sensación de presencia lo hizo detenerse. El aire se volvió frío, y las velas cercanas parpadearon como si una fuerza invisible jugara con la luz. Frente a él, una sombra se materializó, una figura cuya voz resonaba con autoridad y malicia. Hay algo que nunca te han contado, un archivo que no existe en los registros visibles. Un secreto que confirma lo que siempre has temido. Yo existo, y la iglesia lo sabe. Lorenzo sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. La figura continuó, revelando detalles sobre pasillos ocultos, habitaciones selladas y documentos que permanecían inaccesibles incluso para los más altos jerarcas de la iglesia, un archivo que contenía evidencia de pactos, apariciones y hechos que probaban la existencia de lo que los hombres habían negado por siglos. Cada palabra era un martillazo en la mente del sacerdote, sembrando una mezcla de incredulidad y terror.
La sombra proyectaba imágenes de monjes y cardenales del pasado que habían intentado abrir ese archivo, solo para desaparecer sin dejar rastro, y de rituales secretos llevados a cabo bajo la apariencia de devoción. Lorenzo intentó recitar oraciones, invocar protección divina, pero la voz parecía anticipar cada palabra, burlándose de sus intentos de resistir. La revelación era clara: la Iglesia había conocido la existencia del demonio desde tiempos inmemoriales, y aquel archivo oculto contenía pruebas irrefutables, selladas para que la humanidad permaneciera en la ignorancia. Cuando la sombra desapareció, el silencio llenó los corredores del Vaticano, dejando al sacerdote con un peso insoportable en su alma y un conocimiento que nunca podría compartir. Desde ese día, Lorenzo supo que la lucha entre la luz y la oscuridad no se libraba solo en el mundo visible, sino en los secretos mejor guardados de la Iglesia. Y que la verdad sobre la existencia del mal estaba escrita en un lugar donde solo unos pocos osados se atreverían a mirar. En la oscuridad de su celda, el padre Esteban meditaba sobre sus años de servicio y su fe inquebrantable, cuando un frío imposible llenó la habitación. Frente a él apareció una sombra informe, cuyos contornos parecían moverse con voluntad propia y cuyos ojos brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo. La voz surgió de la sombra, profunda y resonante, y dijo algo que hizo que Esteban retrocediera: «¿Crees que me poseo sobre los hombres, que domino sus cuerpos y almas? Pero te equivocas. Yo no soy el poseedor, yo soy el poseído». Cada palabra penetraba la mente del sacerdote con una claridad escalofriante, mostrando una verdad que desafiaba todo lo que creía conocer sobre el mal y la posesión. La sombra proyectaba imágenes sobre las paredes, seres de oscuridad aún más antiguos, fuerzas primordiales que mantenían al demonio encadenado dentro de un ciclo de servidumbre y tormento, alimentando su poder pero también atrapándolo. Esteban vio como cada acto del demonio, cada manipulación y cada horror, no era un ejercicio de libertad, sino de obediencia forzada a algo que trascendía incluso su comprensión. Intentó recitar exorcismos, invocar protección divina, pero sus palabras se sentían vacías frente a la revelación. La verdadera amenaza no estaba en la posesión que él conocía, sino en aquello que incluso los demonios temían. La sombra continuó, describiendo universos de maldad más allá de lo humano, estructuras de control invisibles que subyugaban a todo ser maligno. Y como cada enfrentamiento con la luz no era más que un juego dentro de un tablero infinitamente más grande. Cuando finalmente la presencia se desvaneció, Esteban quedó solo, temblando y con la mente desgarrada por la certeza de que su comprensión de la maldad era apenas un fragmento de algo mucho más aterrador. Desde ese día, el sacerdote vive con la convicción de que no todo lo que parece poder es realmente libre, y que incluso los demonios están sujetos a fuerzas que los superan, recordándole que la oscuridad siempre tiene niveles que la humanidad jamás podrá imaginar. En la soledad de la biblioteca del convento, el padre Andrés hojeaba un manuscrito antiguo que había permanecido olvidado durante siglos. Sus dedos rozaron unas palabras escritas en tinta negra que parecían vibrar bajo su mirada. Sin saberlo, comenzó a leerlas en voz baja, y cada sílaba parecía resonar con una fuerza que atravesaba las paredes y los cimientos del edificio. Al pronunciar la oración completa, un aire pesado y denso llenó la sala, como si el mismo tiempo se detuviera. La voz de un ser invisible emergió de las sombras, profunda y autoritaria, y dijo: «Has pronunciado la oración prohibida, aquella que abre portales que ni siquiera los ángeles se atreven a mirar». Andrés intentó recitar exorcismos, invocar protección divina, pero la plegaria que había pronunciado parecía haber alterado la realidad misma. Sombras imposibles comenzaron a formarse en los rincones, y un viento helado recorrió los pasillos vacíos del convento. Cada imagen proyectada por aquel aire oscuro mostraba mundos de fuego, abismos infinitos y criaturas cuya existencia desafía toda lógica humana. La oración, descubrió el sacerdote con horror, no solo abría portales, sino que también atraía presencias que esperaban pacientemente cruzarlos. Mientras la comprensión de lo que había hecho se apoderaba de él, Andrés sintió como su propia mente se llenaba de visiones que ningún ser humano estaba destinado a presenciar. Intentó borrar la plegaria de su memoria, pero cada intento era inútil. Las palabras se habían grabado en su mente y en su alma, convirtiéndose en un vínculo que lo conectaba directamente con lo prohibido. Desde esa noche, cada paso que daba,
Cada sombra que veía y cada susurro que escuchaba le recordaba que había cruzado un límite que nunca debía ser cruzado. El sacerdote comprendió, demasiado tarde, que algunas oraciones no son solo palabras, sino llaves hacia horrores que la humanidad nunca fue destinada a invocar, y que el simple conocimiento de ellas puede cambiar para siempre la relación entre la luz y la oscuridad en el mundo. En la penumbra de una capilla olvidada, el padre Samuel se arrodilló frente al altar, sumido en oración por un alma que llevaba años perdida en la desesperación. De pronto, un aire frío y pesado llenó el espacio, y una sombra se materializó frente a él, más real que cualquier humano que hubiera visto. La voz que emergió no era humana, sino profunda y seductora. Padre, puedo concederte lo que buscas, el alma que tanto deseas salvar. Pero nada es gratuito, para cada luz que otorgo, exijo una oscuridad equivalente. Samuel retrocedió, pero el demonio continuó, detallando con precisión la vida del alma en cuestión, mostrando cómo su salvación estaba al alcance, y cómo el precio exigido era la entrega de su propia esencia, su propia alma. Cada palabra se sentía como un canto tentador, mezclando esperanza con terror, y el sacerdote sintió como su fe y su compasión se enfrentaban a un dilema imposible. ¿Salvar a otro significaba condenarse a sí mismo? La sombra se inclinó, ofreciendo visiones de la gloria que aguardaba al alma salvada, mientras su propia condena se dibujaba en un horizonte inevitable. Samuel intentó recitar oraciones, invocar la protección de Dios, pero el demonio parecía anticipar cada palabra, cada intento de resistencia, convirtiendo la oración en un eco vacío frente a la decisión que debía tomar. Durante lo que pareció una eternidad, la capilla estuvo inmersa en un silencio denso, roto solo por el murmullo del demonio que le recordaba la magnitud de la elección. La posibilidad de redención de otro a cambio de su propia condena. Finalmente, la sombra se desvaneció, dejando atrás un aire pesado y la certeza de que, aunque el momento había pasado, la tentación permanecería en su mente. Un recordatorio perpetuo de que incluso los más devotos pueden enfrentar decisiones que desafían toda comprensión de la fe y el sacrificio. Desde aquel día, el sacerdote vive con la memoria de la tentación final, sabiendo que la línea entre el bien y el mal puede trazarse en un instante, y que el costo de la compasión puede ser más alto de lo que cualquier ser humano está dispuesto a pagar. En el silencio profundo de la cripta, el padre Ignacio encendió una vela mientras examinaba antiguos textos olvidados por siglos. El aire se volvió denso, casi eléctrico, y una sombra se alzó frente a él, oscura pero irradiando un brillo imposible de ignorar. La voz que emergió de la figura no era humana, sino melodiosa y penetrante, cargada de una autoridad que retumbaba en cada fibra del sacerdote. «Has creído en la luz que te enseñaron a venerar», dijo la figura, «pero esa luz no es la verdadera. Yo fui el portador de la luz original, traicionado y condenado por quien llamas Dios». Ignacio sintió como cada palabra atravesaba su mente, sembrando una mezcla de incredulidad y fascinación. La sombra proyectaba visiones de un pasado antiguo, donde la figura caminaba entre ángeles y hombres, compartiendo sabiduría y guía, solo para ser traicionada y expulsada, condenada a ser llamada demonio por aquellos que no comprendieron su propósito. Cada imagen mostraba la ironía de la creación, lo que el mundo adoraba como divino, en realidad había participado en la manipulación y en la mentira, mientras el verdadero portador de la luz era reducido al mal absoluto. El sacerdote intentó recitar oraciones, buscar protección divina, pero la revelación se impregnaba en su mente con la fuerza de un torrente imparable, cuestionando cada enseñanza que había seguido y cada verdad que había aceptado sin dudar. La figura continuó, describiendo un universo donde el bien y el mal no eran opuestos, sino versiones distorsionadas de una misma realidad que los humanos no podían comprender, y cómo su propio papel había sido tergiversado para mantenerlos en la ignorancia. Cuando la sombra finalmente desapareció, el padre Ignacio quedó solo, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no podían ser respondidas. Consciente de que lo que había aprendido había cambiado para siempre su concepción de la fe, de la luz y del origen del mal. Desde ese día, el sacerdote vive con la certeza perturbadora de que la verdad que creía conocer está invertida, y que lo que el mundo llama demonio puede ser, en realidad, el guardián de una luz traicionada por aquellos a quienes se suponía que debía servir.
Después de un exorcismo particularmente intenso, el padre Mateo regresó a su celda, exhausto y tembloroso. Había expulsado la presencia que atormentaba a una joven del pueblo, pero algo en el aire seguía pesado, como si una sombra invisible se hubiera adherido a su alrededor. Al recitar las oraciones de la noche, buscando consuelo en las palabras sagradas que siempre le habían dado fuerza, escuchó un murmullo detrás de la cadencia de su voz, una risa baja y gutural que parecía imitarle, distorsionando cada palabra, cada invocación. Al principio creyó que era su mente fatigada, un eco de los gritos y súplicas de la víctima durante el exorcismo, pero el sonido persistió, acompañado de una presencia que podía sentir pero no ver. El demonio, le susurraba, estaba allí de algún modo, no en el cuerpo de nadie, pero incrustado en el mismo aire que respiraba, siguiéndolo como una sombra que no podía disipar. Cada oración se convirtió en un juego macabro, mientras Mateo pronunciaba palabras de luz y protección, la voz del demonio las torcía, las llenaba de ironía y amenaza, recordándole los momentos más oscuros de su vida y los secretos que había tratado de enterrar. Las paredes de la celda parecían vibrar con cada eco, y la sensación de estar atrapado entre el bien y el mal se volvió insoportable. Mateo comenzó a notar que incluso fuera de la oración, el murmullo persistía en su mente, infiltrándose en sus sueños, mezclándose con sus recuerdos y generando dudas que jamás había sentido sobre su propia fe. El exorcismo había liberado a quien sufría, pero había dejado un residuo imposible de borrar, un eco que le recordaba que el demonio no necesita un cuerpo para ejercer su influencia, y que algunos encuentros con el mal dejan marcas que ni el tiempo, ni la oración, ni la devoción más intensa pueden eliminar por completo. Desde entonces, cada rezo, cada canto y cada instante de silencio en la capilla son acompañados por la sombra de una voz que se niega a desaparecer, recordándole que el mal puede sobrevivir más allá de lo que se ve. Siempre presente, siempre escuchando. En la penumbra del confesionario, el padre Gabriel se sentó frente a un antiguo espejo que había pertenecido a la iglesia durante siglos, cubierto por un velo polvoriento que nunca antes había sido retirado. Al tocar su superficie, el aire a su alrededor se volvió denso y pesado, como si la misma capilla contuviera un aliento helado. La sombra de una presencia se materializó detrás de él, y una voz profunda y susurrante comenzó a hablar: «Mira bien, sacerdote. No hay escapatoria de lo que eres realmente». Gabriel, temblando, retiró el velo y contempló su reflejo, solo para ver algo imposible, su rostro dividido, mitad humano y mitad infernal, con ojos que ardían con fuego y piel que parecía consumirse en sombras vivas. Cada detalle del reflejo mostraba aspectos de su alma que había reprimido durante toda su vida: orgullo, envidia, deseos secretos, y un vacío de oscuridad que había escondido incluso de Dios. La figura detrás de él se rió suavemente, como si disfrutara de la revelación: «Has caminado toda tu vida creyendo que eres puro, pero la verdad es que llevas el infierno dentro, y yo solo te lo estoy mostrando». El sacerdote intentó orar, invocar protección divina, pero sus palabras parecían apagarse frente a la evidencia de su reflejo. Cada vez que parpadeaba, el espejo revelaba nuevos detalles, cicatrices del alma que nunca había querido enfrentar y momentos de corrupción moral que creía olvidados. La presencia demoníaca se desvaneció lentamente, pero el reflejo permaneció grabado en su memoria, un recordatorio imborrable de que su humanidad estaba entrelazada con una oscuridad inherente. Desde ese día, Gabriel camina con la certeza de que la pureza no es absoluta y que el mal no siempre es externo, que dentro de cada corazón humano existe un espejo que refleja no solo lo que mostramos al mundo, sino la verdadera esencia que muchas veces tememos reconocer.